Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a este tu canal Casta y Costura, donde aprendes a coser y emprendes cosiendo. Te doy la bienvenida como siempre tu amigo Adrián Castillo y vamos a dar inicio a este nuevo tutorial. Este será una serie de 2 videos en el que vamos a estar realizando desde el patronaje hasta la confección y terminación de la prenda de un mono, jogger, buzo escolar. Unisex para niños en edad preescolar hasta los 12 años. Quise hacerlo diferente para enseñarte a realizar este tipo de prenda a la medida. En definitiva, es una buena opción en la que tú puedes incluso ahorrarte algún dinerito si lo quieres hacer para los niños de la casa o ganar algún dinerito extra ofreciendo este servicio, realizando este tipo de prenda a la medida a tus clientes. Entonces, en este primer video vamos a ver cuáles son las medidas que vamos a necesitar, cómo vamos a tomar esas medidas. Luego te va a mostrar paso a paso de manera muy práctica, didáctica y muy sencilla cómo vamos a realizar el patronaje de esta prenda. Así que bueno, mis queridos amigos, sin más preámbulos y apareciendo nuevamente en cámara para ustedes, vamos a comenzar con el tutorial de hoy. Ok, entonces fíjate, mis queridos amigos, básicamente las medidas que vamos a tomar son contorno de cintura, contorno de cadera, el alto que hay desde la cintura hasta la rodilla, el largo total del pantalón hasta los pies, cuánto tenemos en contorno de rodilla y cuánto tenemos en contorno de bota. Primera medida que vamos a tomar es contorno de cintura, que va exactamente a donde va el pantalón. Para las niñas, mayormente 1 o 1,5 centímetros por encima del ombligo. Para los niños, a la altura del ombligo. Sin que quede el centímetro muy apretado. Ahí tomamos la medida de contorno de cintura. Luego, en la parte más protuberante de la cadera, donde va el glúteo, vamos a tomar el contorno, la medida del contorno de cadera. Esa es la segunda medida. De esta forma medimos contorno de cadera, fíjate. La tercera medida de contorno es la rodilla. Vamos a pedirle a nuestro niño que coloque la rodilla en un ángulo de 90 grados, así, y vamos a colocar la cinta métrica de esta forma a la rodilla, igual a que ajuste, sin que quede apretado, ¿ok? Y ahí tomamos la medida del contorno de rodilla. Y la última medida de contorno que vamos a tomar es el contorno de bota. Y eso pasamos aquí. Aquí sí le vamos a dar cierta holgura a la bota dependiendo del ancho que quieras el pantalón, ¿ok? Entonces ahí tomamos esa medida del contorno de bota. Ahora nos queda tomar las medidas de altura. La medida de altura que va desde la cintura hasta la rodilla, en la mitad del hueso de la rodilla, ahí tenemos la medida de altura de rodilla. Y el largo total del pantalón va igual desde la línea de cintura y lo vamos a tomar hasta que llegue al piso, que el centímetro toque al piso. Necesitamos eso para tener cierta cantidad de tela para jugar con lo que es el largo, con el dobladillo, el ruedo, etc. Con esas medidas vamos a irnos al papel para trazar el patrón de pantalón básico, pero que en este caso lo vamos a utilizar para realizar el jogger o mono escolar. Sin embargo, este mismo patrón te puede servir con algunas variaciones que haremos posteriormente para realizar lo que sería el pantalón escolar. Toma en cuenta lo siguiente, mis queridos amigos. A partir de lo que continúa en la clase, vas a escuchar mucho el tema 1/4 de contorno de. Eso no es otra cosa que, por lo menos aquí, por ponerte un ejemplo, contorno de cintura, supongamos que tu cliente midió en contorno de cintura 80. El cuarto de contorno de esa medida es dividir esa medida entre 4. Por ejemplo, en el caso de 80, si lo divido entre 4, me da 20. Entonces, cuando te pida el contorno de, simplemente vas a dividir la medida que tomaste entre 4. Bien, mis queridos amigos, entonces vamos a comenzar. Vamos a necesitar, como ves en pantalla, un pliego de papel
lo suficientemente grande, por lo menos 1 metro de largo, un poco más, para comenzar nuestro patrón. ¿Ok? Mira, desde el borde marcamos 4 o 5 centímetros, igualmente en la parte superior. Trazamos esas dos líneas en forma escuadradas y a partir de allí vamos a comenzar, ¿ok? Vamos a comenzar lo que es el trazo del patrón delantero, del molde delantero, del molde del mono o jogger escolar. Acá vamos a tomar la medida, vamos a ir desde el punto de partida, ¿verdad? Hacia abajo. Vamos a tomar 3,5 centímetros y marcamos. Estos 3,5 centímetros se toman para lo que es el doblez del elástico. Si vamos a utilizar un elástico de 3 centímetros, marcamos 3,5. Si vamos a utilizar un elástico de 4 centímetros, marcamos 4,5. ¿Ok? A partir de ese punto, luego de los 3,5 centímetros, vamos a marcar lo que se corresponde al largo total del pantalón o de mono, más 3 o 4 centímetros de dobladillo. Bien, a partir del punto de los 3,5 centímetros, que sería nuestro punto de inicio para ir tomando las medidas, vamos a bajar la medida que se corresponda a 1/4 del contorno de cadera más 2 centímetros. Esa misma medida la vamos a tomar acá en la línea superior, desde el punto de inicio, y marcamos la misma medida de 1/4 de contorno de cadera más 2 centímetros y marcamos el punto. Y vamos a escuadrar estos puntos para formar un rectángulo. Pendientes acá que debemos también tomar en cuenta los 3,5 centímetros para que nos quede esa línea recta, y a partir de aquí es que vamos a tomar la medida del 1/4 de contorno de cadera más 2 centímetros para que nos quede bien cuadradito, bien escuadrado el rectángulo que vamos a formar. Marcamos la línea del elástico y aquí vamos a marcar lo que sería nuestra línea de tiro. Ok, entonces esa la vamos a alargar un poco más de la medida del 1/4 de cadera, tal cual como lo estás viendo en pantalla. Esta es la línea de tiro. Es bien importante que identifiques esta línea. Bien, desde esta línea vamos a salir, sería lo que corresponde el avance de tiro delantero. Vamos a salir 3 centímetros. Marcamos el punto y marcamos esa línea allí. Avance de tiro delantero, 3 centímetros. Desde este punto vamos a subir 4,5 centímetros y marcamos un punto allí. Estos 4,5 centímetros son estándar, ¿ok? Desde este punto medio vamos a subir 1,5 centímetros, marcamos un punto y utilizamos esta regla curva, una regla curva, y vamos a unir esos tres puntos, el punto de 4,5, el punto de 1,5 y el avance de tiro delantero, para realizar la curva de tiro, ¿ok? Ahí ya tenemos nuestra curva de tiro delantero, perfecto. Ahora, desde este punto vamos a entrar 2 centímetros. Ahora unimos estos dos puntos. 2,5 centímetros que entramos aquí y este punto de 4,5 centímetros que marcamos hace rato con una línea recta. Y aquí marcamos ya este espacio que no vamos a utilizar. Bien, desde este punto, desde el avance de tiro delantero hasta el punto inicial de donde marcamos la línea de tiro, desde este punto hasta este punto vamos a ubicar el punto medio de eso, la mitad de esa medida. Doblamos el centímetro de esta forma, es la forma más fácil de realizarlo, y marcamos el punto. Otra forma es que tú midas completo, la medida que te dé lo divides entre 2 y te da el punto medio de esta línea de tiro. Ahora vamos a marcar desde el borde, fíjate tú que ni siquiera desde la línea, ¿ok? Sino desde el borde del papel hasta este punto medio que hemos marcado.
Voy a marcar otro punto aquí más o menos a la mitad del molde, borde de papel, y marco el mismo punto y vuelvo a marcar la misma medida, otro punto ya muy cercano a lo que se correspondería a la línea de bota o la línea de tobillo, y vamos a unir con línea recta esos tres puntos. Esta línea es lo que se conoce como línea de aplome o línea de quiebre de nuestro pantalón. Luego que marcamos la línea de aplome, vamos a tomar la medida, vamos a utilizar lo que se corresponde a la altura de rodilla, y lo vamos a hacer desde el punto inicial después del punto de holgura para el elástico. A partir de allí vamos a marcar lo que se corresponde a la medida del alto de rodilla y marcamos ese punto allí. Acá nuevamente volvemos a marcar lo que se corresponde a la altura de rodilla para escuadrar esa línea. Si tienes una escuadra, pues lo haces automáticamente. Si no, lo puedes hacer como te estoy mostrando acá. Bien, ahí tenemos nuestra línea de rodilla. Ahora acá vamos a marcar lo que se correspondería al largo de bota o al largo de pantalón. Y ahí vamos a marcar el punto. ¿Ok? Igualmente marcamos un segundo punto y escuadramos esa línea de bota. Esa en teoría viene siendo la línea hasta donde llega a la altura de pantalón, y a partir de allí debes dejar también a partir de esta última línea debes dejar 3 o 4 centímetros para lo que sería el dobladillo o el ruedo del pantalón. Ahora necesitamos la medida del contorno de rodilla. Aquí marcamos un cuarto de contorno de rodilla hacia la izquierda, y acá desde el punto medio de la línea de rodilla un cuarto de contorno de rodilla hacia la derecha. Y luego en la línea de bota vamos a aplicar el mismo criterio: un cuarto del contorno de bota hacia la derecha y un cuarto de contorno de bota hacia la izquierda, y vamos a marcar esos puntos. Mismo criterio: un cuarto de contorno de bota a la izquierda, un cuarto de contorno de bota a la derecha, tomando como punto de inicio la línea de aplome, que sería el punto medio de la medida. ¿Ok? Ahora acá vamos a unir estos dos puntos, el punto del contorno de bota con el punto de contorno de rodilla, y eso lo vamos a hacer con línea recta. Este punto de la línea de tiro con este otro punto de la línea de rodilla, con una curva ligeramente, una curva muy ligera, ¿ok? En forma cóncava, en forma cóncava, y acá también en una curva ligera un poquito más pronunciada que la posterior. También vamos a unir el punto desde el avance de tiro delantero hasta la línea de rodilla, tal cual como lo estás viendo en pantalla. Aquí vamos a marcar lo que sería la entrada de bolsillo: 4.5 centímetros, 4,5 centímetros desde la línea de elástico, y desde ese marcamos un punto, y desde ese otro punto vamos a marcar 10 u 11 centímetros, que sería la abertura de bolsillo. Luego acá vamos a entrar 1 centímetro, aquí entramos otro centímetro, y trazamos esa especie de cajita. Eso es lo que se correspondería a la entrada de bolsillo, entrada de bolsillo delantero. Debemos marcar esas entradas de bolsillo delanteros para luego hacer las marcas en la tela, ¿ok? Luego desde esta línea posterior vamos a entrar 6 centímetros en la línea de cintura, ¿verdad? 6 centímetros, y marcamos un punto. Desde la entrada inferior de bolsillo, la marca de entrada inferior de bolsillo, vamos a bajar 9 o 10 centímetros y marcamos otro punto. Acá en el punto medio del punto de la línea de aplome y la línea de tiro
vamos a bajar 3 centímetros o 3 centímetros y medio aproximadamente, y aquí vamos a unir estos 3 puntos. Puede ser así como te estás viendo en pantalla, a mano alzada. Unes esos 3 puntos desde la línea desde el punto medio de donde comienza la línea de aplome, entramos 1,5 centímetros y vamos a unir junto con esta línea que ya venimos trazando. Esta es la forma en la que yo trazo el bolsillo, lo que se correspondería al bolsillo. Tú lo puedes hacer de forma cuadrada, lo puedes hacer más redondeado, lo puedes hacer incluso más grande, más ancho, pero esta es la forma más sencilla en la que yo lo trazo. Y acá simplemente unimos esta línea, pasamos una línea referencial recta, luego de esa línea, en el punto medio de esa línea, la podemos redondear un poco, no hay ningún problema. Redondear un poco y listo. Ahí tenemos ya nuestro bolsillo delantero, que luego lo que hacemos es calcarlo en un papel aparte para luego pasarlo a la tela y hacer el corte. Tenemos listo entonces nuestro molde delantero. Vamos ahora a recortarlo y luego te indico cómo vamos a trazar lo que se corresponde al molde del posterior. Listo, recordamos, este es nuestro molde delantero, aquí lo tenemos. Ahora vamos a colocarlo en el otro extremo del papel y vamos a calcarlo, es decir, vamos a trazarlo nuevamente y vamos a estar pendientes de marcar todos los puntos de las líneas de contorno, la línea del elástico, la línea de tiro, la línea de rodilla y la línea de bota. Igualmente debemos tomar en cuenta la línea de aplome, que ya te voy a indicar cómo vamos a trazar esa línea de aplome para que el molde nos quede derecho. Entonces, de esta forma lo que vamos a hacer es calcar el molde delantero. Aquí marcamos el punto, fíjate, marcamos los 2 puntos donde debe ir la línea del elástico. Aquí vamos a marcar el punto o los 2 puntos que me señalan la línea de tiro. Aquí vamos a marcar, seguimos calcando. Puedes colocarle algún peso al molde delantero para que no se te mueva, o puedes sostenerlo así como lo estás viendo en pantalla en este momento. Aquí marcamos los 2 puntos que se corresponden a la línea de rodilla. Bien, acá lo tenemos. Entonces fíjate, vamos a tomar para marcar los puntos que se corresponden a la línea de aplome, muy importante. Con la misma punta del lápiz o con un alfiler perforas un pequeño orificio, o con la punta de la tijera, con un alfiler, con algún objeto punzante, perforas un pequeño orificio en el molde superior en los 3 puntos que se corresponden a la línea de aplome, tal cual como lo estás viendo acá en pantalla. Y con tu lápiz o tu plumón marcas esos puntos allí. Fíjate que tomo esta medida acá desde el otro borde del papel hasta ese punto. Y simplemente deben coincidir. Y aquí tomo la misma medida, ¿ves? Desde el borde del papel hasta el punto medio, hasta la línea de aplome, y veo cuánto mide allí. Ahora vamos a unir estos puntos de la línea del elástico. Aquí vamos a unir los 2 puntos de la línea de tiro. Fíjate que aquí está marcado el primer puntico medio, donde debe ir la línea de aplome. Aquí unimos los 2 puntos de la línea de rodilla. Marcamos el punto. Y acá vamos a unir los 2 puntos que se corresponden a la línea de bota. O línea de tobillo, como lo conozcas. Luego acá entonces tomo la medida del borde del papel hasta el centro para que me coincidan
que me coincida la misma medida que tomamos hace algunos instantes para marcar los puntos de la línea de aplome en el molde posterior. De esta forma vamos a garantizar que esa línea de aplome va a quedar derechita y con las mismas dimensiones del molde delantero. Ok, aquí unimos esos 3 puntos y ya tenemos nuestra línea de aplome. Bien, ya tenemos entonces acá listo nuestro molde posterior. Hemos marcado la línea de los 3,5 centímetros del elástico. Ahora vamos a entrar desde este punto 2 centímetros, marcamos un puntico y desde ese puntico subimos 2 centímetros y marcamos otro punto. Aquí. Perfecto. Este es el punto importante. Entramos 2, subimos 2. Extendemos esta línea acá como para tener una referencia. Ahora, en este vértice del posterior vamos a salir 3 centímetros. En esta misma línea vamos a salir 3 centímetros y marcamos el punto. Fíjate que lo estoy haciendo en la línea superior, incluso en la línea que se corresponde a la holgura del elástico, ¿ok? Ahora, acá vamos a salir 2 centímetros en la línea de tiro posterior, vamos a salir 2 centímetros y marcamos el punto. En la línea de rodilla vamos a salir 1,5 centímetros a cada lado y marcamos el punto. Igualmente en la línea de bota, desde el borde salimos 1,5 centímetros a cada lado y marcamos el respectivo punto. En el avance de tiro posterior, ¿verdad? Vamos a salir los mismos 3 centímetros del avance del delantero más 2 centímetros adicionales. En eso serían 5 centímetros. Desde la punta del tiro delantero salimos 5 centímetros, que es el mismo tiro delantero más 2 centímetros. En ese punto vamos a bajar, marcamos un punto y vamos a bajar 1 centímetro para marcar el punto del avance de tiro posterior. Aquí extendemos esta curva hasta este punto que acabamos de marcar. Aquí unimos este punto con el punto del tiro delantero. Ok, fíjate, lo que hacemos es extender esa curva con ese ligero declive de 1 centímetro. Aquí igual marcamos los 4,5 centímetros hacia arriba, marcamos el punto y aquí lo que vamos a hacer ahora es unir este punto de estos 4,5 centímetros y ahí ya tenemos lo que se corresponde a la curva del tiro posterior completo. Es la forma en que hallo más sencillo de explicarte para trazar esta modificación del molde posterior con respecto al molde delantero. Y aquí vamos a unir ahora estos puntos con recta. Este punto de arriba con los 3 centímetros que salimos acá lo unimos en una línea recta. Aquí vamos a unir la línea del punto del avance de tiro posterior con el punto de la línea de rodilla que acabamos de marcar en una curva ligeramente pronunciada, como lo ves en pantalla. Acá vamos a unir línea de rodilla con línea de bota con una recta. Igualmente en el costado posterior unimos con recta línea de bota y línea de rodilla. Y nos queda por unir la línea de tiro con la línea de rodilla. Igual vamos a utilizar una curva suave, una curva muy suave. Incluso lo pudieras hacer con recta,
pero con una curvita así suave te queda mucho mejor, queda mucho más estilizado. Y ahora acá unimos, lo último que nos queda es la línea de cintura con la línea de tiro, igual en una curva muy suave. Incluso con recta, si la unes con recta no hay ningún problema, pero con una curva muy suave también te queda mucho mejor. Y tenemos acá listo nuestro molde posterior al jogger o al mono escolar de niño infantil. Ahora lo que hacemos es cortarlo para ya dejarlo listo para trazarlo en la tela. Bien, fíjate que ahora lo único que nos queda es calcar el molde del bolsillo. Aquí tenemos nuestro molde delantero, tenemos nuestro molde del posterior. De cada uno necesitamos cortar 2 piezas. Ahora vamos a calcar, vamos a sacar el molde para nuestro bolsillo. Simplemente tomamos un pedazo de papel en el que puedas calcar, lo colocas de esta forma sobre el molde delantero. Acá lo calcamos de esta forma. Y ahora debemos trazar una línea paralela a este calco que acabamos de hacer, aproximadamente de 1 centímetro, para lo que sería el margen de costura. Y vamos a recortar por la línea que se corresponde al margen de costura. Bien, aquí tenemos entonces nuestro molde o patrón del bolsillo delantero. De esta necesitamos cortar 4 piezas en la tela. Y nos queda finalmente de esta forma: molde delantero, molde del posterior, y el bolsillo. Te recuerdo que cuando vayamos a cortar necesitamos 2 piezas del molde posterior, 2 piezas del molde delantero y 4 piezas para el bolsillo. Entonces ya acá lo que nos queda es irnos al corte de la tela y posteriormente al procedimiento de confección. Ok, de esta forma vamos a ubicar la tela. Colocamos tela doble, derecho contra derecho, dependiendo de la tela que utilice. Yo estoy utilizando acá una tela que en mi país le dicen tela de mono escolar, que tiene un lado liso y un lado como afelpado. El lado afelpado corresponde al revés y el lado liso se corresponde al derecho de la tela. Entonces colocamos tela doble enfrentando derecho contra derecho y vamos a ubicar los moldes los patrones del jogger o del mono en la misma orientación. Siempre es importante colocarlo en la misma orientación. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Yo coloco mi molde y acá voy a fijar en este punto medio de la línea de aplome un alfiler. Voy a tomar la medida que hay desde el borde de la tela hasta la línea de aplome, ahí cerquita donde acabamos de colocar el alfiler, y luego me voy a la línea de bota y debo asegurarme que exista la misma medida desde el borde de la tela con la línea de aplome. Y allí en ese punto medio vamos a colocar un segundo alfiler. Esto nos va a garantizar de que cuando hagamos la confección de nuestra prenda, que eventualmente no quede torcido, ¿ok? Para que quede derechito el molde. Perfecto. Aquí lo tenemos. Deben coincidir, ¿ok? De esta forma nos garantizamos de que nuestro molde está derecho. Ahora vamos a ubicar el molde posterior. Te recuerdo que en general las telas que se utilizan para este tipo de prenda escolar generalmente tienen un estiramiento, ¿ok? Entonces debemos estar pendientes hacia dónde estira nuestra tela para colocar nuestros moldes. Bien, coloco mi molde posterior, fíjate, en la misma orientación. Aplico el mismo criterio, coloco un alfiler en todo el punto medio de la línea de aplome, como lo ves en pantalla, y acá lo que puedo tomar es la medida de mi línea de aplome del molde delantero, tal como lo ves aquí. Tomo esa medida como referencia
acá desde estas dos líneas de aplome, tomo esa medida como referencia y aplico lo mismo en la línea de la bota del posterior. Entonces, esas dos líneas de aplomo, tanto arriba como abajo, deben medir exactamente lo mismo para garantizar de que ambos moldes ya están bien derechos. Fíjate, corregimos aquí, verificamos la medida y colocamos el segundo alfiler en la línea de bota. Y aquí ya tenemos dispuestos nuestros dos moldes, tanto posterior como delantero. Ahora simplemente debemos colocar el molde del bolsillo para también trazarlo. Lo vamos a trazar dos veces porque necesitamos 4 piezas para el bolsillo. Acá podemos, fíjate que perfectamente podemos colocar la pieza del bolsillo, trazamos allí, colocamos arriba, como para aprovechar al máximo, optimizar el uso de la tela, pues. Y aquí trazamos el otro para cortar 4 piezas. Bien, mis queridos amigos, entonces en este punto yo normalmente lo que hago es fijo los moldes, luego hago un trazo con una tiza, un creyón, un marcador, en fin, hago el trazo para posteriormente cortar. Tú pudieras hacer el corte directamente sin trazarlo y al ras del molde. Sin embargo, quiero hacerte entender que esta pieza generalmente, esta prenda se utiliza de forma holgada, ¿ok? Entonces, en lo que se corresponde a la parte superior de la prenda, ya estaba dispuesto, ya está tomado en cuenta lo que sería la holgura. Sin embargo, lo que se corresponde desde el punto de avance de tiro, todo lo que se corresponde a las piernas, debemos dejarle un centímetro más. O sea, deberíamos no cortar al ras del molde, sino 1 centímetro. Desde este punto que te señalo acá con la flecha hasta la bota, debes tomar el centímetro, debes dejarle un poco más de margen de costura para que quede holgado. Y acá, lo mismo que estamos haciendo con el molde del bolsillo, lo vamos a realizar tanto con el molde del delantero como con el molde del posterior, tomando en cuenta el tip que te acabo de mencionar de dejar el margen de costura desde el avance de tiro, tanto delantero como posterior, hasta la bota. Entonces me quedo haciendo esto y continuamos. Fíjate cómo queda, ¿ves? Luego que hacemos el trazo con la tiza o el creyón, yo ubico algunos alfileres para que la tela no se mueva al momento de cortar. Y a mí particularmente se me hace muchísimo más fácil y siento que queda más preciso el corte haciéndolo de esta forma. Ahora bueno, como ya tomamos en cuenta todo lo que te dije y realizamos el trazo, lo que corresponde es cortar. Fíjate, nos queda así 2 piezas del delantero. Acá vamos a marcar con unos pequeños piquetes lo que se corresponde a la entrada de bolsillo, que la tenemos marcada en nuestro molde. Importantísimo realizar estos piquetes porque nos van a servir de guía. Tenemos, fíjate, las 4 piezas del bolsillo delantero que vamos a utilizar. 2 por acá y 2 por acá. Y tenemos nuestra pieza del posterior también cortada 2 veces. 1 y 2. A partir de acá ya estamos listos para lo que sería el procedimiento de confección. Y eso te lo voy a explicar en el siguiente video.